Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien en el día de hoy, ya que en este video vengo a hablarte de este gabinete Lian Li. Yo le llamo el gabinete definitivo por muchas razones. A lo largo de este video quiero contarte mi experiencia y también voy a decirte del por qué decidí quedarme con este gabinete. Ahí ustedes van a estar viendo imágenes, vamos a estar pasando imágenes mientras vamos hablando. Este setup es un humilde setup que yo armé y decidí cambiarme por muchas razones. Primero, es un gabinete compacto. Óigame bien, compacto pero con prestaciones muy buenas. Si lo comparas con otros gabinetes que vengan con estas prestaciones, te vas a dar cuenta de que necesitas un gabinete enorme, grande. ¿Por qué? Porque este viene con espacio para tú colocar cualquier sistema de refrigeración líquida. Vas a poder instalar lo que tú quieras, ya que permite radiadores de tamaño hasta de 420 milímetros. Soporta ventiladores de tres ventiladores de 140 milímetros. Soporta 3 en la parte de abajo, 3 en el lateral y 3 en la parte de arriba. Y en la parte de atrás puedes colocar hasta 2 ventiladores de 120 milímetros, tal como tú estás viendo en las imágenes. En la parte de atrás vas a poder colocar 2 ventiladores de 120 milímetros o un ventilador de 120, o puedes también colocar un ventilador de 140 milímetros. Si quieres colocar un ventilador atrás de 2 ventiladores atrás de 140 milímetros, pues no caben, pero con 2 de 120 pues se ven bien y trabajan muy bien, justamente como tú estás viendo en esa imagen. Quise hacer el video de una mejor manera, pero lamentablemente el espacio que yo tengo acá en mi estudio, pues un espacio muy pequeño, no tengo tanto espacio, y eso es un producto grande. Este tipo de productos pues llevan un espacio específico para que tú puedas, qué sé yo, apreciarlo mejor. Pero hice mi mayor esfuerzo en grabar este video y decidí compartir la experiencia para que en caso de que tú quieras armarte un nuevo proyecto o estés pensando en cambiar tu torre o tu gabinete actual, quiero que sepa que este te brinda todas las prestaciones. Es un gabinete que viene con doble cámara, y esto a mí me encanta. Doble cámara porque hay una cámara que se encarga de ocultar la fuente de energía, de ocultar los cables, y hay otra cámara donde tú muestras tus componentes. Y este diseño tipo pecera a mí me dejó enamorado. Y de hecho, esa barra lateral frontal, porque recuerda que tenemos cristal templado en la parte frontal y en la parte lateral, y viene con una barra de metal, que esto le da como un soporte al gabinete para que pueda aguantar el peso de del sistema de enfriamiento que tú hayas colocado en la parte de arriba. Fíjate, en mi caso yo coloqué un all-in-one de 420 milímetros y lo soportó sin problema, porque una vez que tú ya terminas de montar el setup, lo que hace el cristal, ambos cristales, lo que hacen es que se vuelven como una especie de soporte para que la parte de arriba no baje, sino que los cristales, tanto el cristal lateral derecho como el del frente, lo que hacen es que le hacen palanca, y esto lo que provoca es que el gabinete se vea tipo pecera, se vea hermoso como tú estás viendo en la imagen, y que aparte de esto no tengas problema en que el peso haya que se doble o que se vea doblado. Para nada, el gabinete se ve bien, se ve derecho y no se ve doblado, y esto tipo pecera me encanta. Y algo que me gusta mucho de este gabinete de Lian Li es que es brutal, chicos. Es completamente plug and play. Todo tú lo quitas y lo pones muy sencillo. Viene con todos los tornillos que tú necesitas. También, y quiero hacer un paréntesis importante acá, muchos usuarios usamos nuestro PC del lado derecho. Por ejemplo, supongamos que esta es la mesa donde nosotros jugamos.
La mayoría usan el escritorio del lado derecho para que los componentes queden frente a ti, porque si tú pones el gabinete del lado izquierdo, estarías ocultando la fuente de energía, estarías ocultando la tarjeta madre, los componentes en sí. ¿Qué pasa con este gabinete de Lian Li? Que te da la opción de tú poder colocar las patas en la parte de arriba y que el gabinete quede volteado. En caso de que tú tengas un escritorio que tú quieras que el gabinete se vea del lado izquierdo de tu escritorio, pues puedes hacerlo, porque la parte de abajo tú puedes voltearla y colocarla arriba. Esto es una de las cosas que me dejó impresionado cuando yo estuve investigando sobre este nuevo gabinete de Lian Li. Te estuve viendo las especificaciones y cuando me choqué con esto, que creo que es uno de los gabinetes que hace esto, que tú puedas voltear la parte de arriba, de abajo la puedas poner arriba y colocar el gabinete tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, donde tú te sientas más cómodo y pierdas la experiencia de tú poder seguir viendo tus componentes, porque en muchas motherboard vienen con una pantalla en el cual tú vas a poder ver la temperatura, o si tú colocas una pantalla personal, pues tú las vas a poder tener tanto en tu gabinete del lado derecho como en el lado izquierdo, y en este sentido a mí me dejó enamorado. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención y que me gustó, y es que la base donde tú montas la placa base, ¿verdad? La base donde tú montas la motherboard, pues tú la sacas, es extraíble. Tú haces una instalación fuera del gabinete, monta la motherboard y luego va y la coloca. Y también me encanta que te da flexibilidad en el cual tú vas a poder subir y bajar la motherboard donde mejor te convenga, porque te da una serie de flexibilidad para tú subir y bajar la placa base. Y esto está brutal. Y no importa, óigame bien, no importa el tamaño del motherboard que tú te compres, ya que este viene con espacio suficiente para tú montar cualquier placa base, no importa la categoría, porque viene con el espacio suficiente para tú poder colocar cualquier placa base. También me gusta que la parte donde metemos los cables, por ejemplo, los cables de alimentación, lo que alimentan la tarjeta madre, pues este espacio de arriba, fíjense qué grande es este espacio, y al tú tener esta flexibilidad de bajar o subir la motherboard, ¿verdad? Pues te da espacio tanto en la parte de abajo para que tú metas los cables de abajo sin mayor problema, como también los cables de alimentación de energía de arriba. Vas a poder colocarlo de una manera fácil, sencilla, y vas a poder hacer una instalación muy limpia, una instalación cómoda. Y creo que es una de las cosas que a mí me gustan de este gabinete, que te da esa flexibilidad para tú hacer una instalación buena. Aparte de que tú puedes sacar esta base para montar la motherboard, también te da la opción de tú poder sacar la pieza de abajo para montar los ventiladores que van abajo, y también te da la opción de tú sacar la base donde van montados los ventiladores del lado lateral derecho y de arriba. Es decir, que vas a poder sacar la tapa, es como una especie de tapa, como usted está viendo en la imagen, montas los ventiladores ahí y luego vuelve y los montas. En caso de que tú uses ventiladores que sean magnéticos, ahora mismo la mayoría de marcas están desarrollando ventiladores que minimizan muchísimo los cables, y si tú sumas que este gabinete te da esa flexibilidad para que tú puedas hacer una instalación fuera del gabinete, monta los ventiladores y luego vas, monta la base, y es muy sencillo. Esto a mí me encanta. También en la parte derecha lateral, también en porque como dije hace un momento, viene con dos cámaras. Me gusta que donde van los discos, en la cámara donde se ocultan los cables, me gusta que la base donde van los discos mecánicos, los discos con tamaño grande, 3.5, 2.5, puedes colocar tantos discos con tamaño 2.5 o 3.5, pues me gusta que tú puedes mover la parte de los discos para que tú hagas la instalación, y una vez que tú organizas los cables, metes los cables, pues tú vuelves y
coloca los discos en su posición deseada. Eso es en caso de que tú seas un usuario que todavía estás usando discos mecánicos. En mi caso, yo sigo usando discos mecánicos porque ustedes saben que la mayoría de juegos pesan muchísimo, y los juegos que yo menos uso y que pesan mucho, lo que hago es que los mando a un disco mecánico. Y en este caso, este gabinete permite hasta 4 discos mecánicos, 2 abajo y 2 arriba, y la instalación está muy buena porque recuerda que el gabinete trae el cableado, tanto los cables de datos para tú conectarlo en la motherboard y los cables de alimentación de corriente que alimenta esos discos, pues también lógicamente viene incluido en este gabinete, y todo es para que tú hagas una instalación limpia y una instalación de calidad, justamente como tú estás viendo en la imagen. Es increíble, puedes hacer cualquier instalación, lo que tú quieras con este gabinete de Lian Li, y no vas a tener ningún problema. De hecho, basado en la experiencia que he tenido, debo decirte que cada centavo que pagué por este gabinete valió la pena. Y cabe mencionar que Lian Li no está patrocinando este video. Yo simplemente estoy compartiendo la experiencia en caso de que tú quieras pillarte un gabinete con estas prestaciones y con esta característica. También cabe mencionar que en la parte frontal viene con una barra en color LED, en la cual tú vas a poder colocar el RGB en el color que tú quieras. Si quieres también lo puedes apagar. Te da esa flexibilidad de que tú vas a poder colocar la tira LED en el color que tú quieras, y está en la parte frontal. En cuanto a las conexiones, viene con conexiones USB-C, viene con varios conexión USB tipo A, y todo trabaja perfectamente bien. Otra cosa que quiero destacar sobre esta gabinete es que yo adoro de la manera que Lian Li te dejó el espacio para tú poder montar un all-in-one de hasta 420 milímetros. En este caso yo estoy usando un sistema de enfriamiento Corsair que viene con un tamaño total de 420 milímetros, y la verdad es que queda perfecto. Y aparte de que tienes espacio para colocar hasta un tamaño total de 420 milímetros en ventilación, pues también te caben los demás tamaños, 320, 3 ventiladores de 120 cada uno, o de 280, ¿verdad? Vas a poder colocar el tamaño que tú quieras, 2 de 140, que serían un tamaño de 280, o viceversa, 2 de 120 milímetros, que sería un tamaño de 240. Este gabinete está pensado para eso, que tú coloques lo que tú quieras. Tiene otra tecnología que no pude probarla, y es que te da la opción de tú poder colocar la gráfica en el lateral derecho. Estuve viendo algunos videos que crearon otros usuarios, que tú puedes colocar la gráfica en el lateral derecho. Lógicamente compras un adaptador que lo vende también Lian Li, y vas a poder colocar la gráfica de ese lado. En mi caso no decidí probarlo porque me gusta mi gabinete así como se ve. También tienes la opción, en caso de que tú quieras poner la GPU de manera vertical, ya sea una RTX 4090 de cualquier tamaño, pues también tiene la opción de que tú puedas colocar la gráfica de manera vertical, porque tiene la opción, tiene la parte donde tú puedes también colocar la gráfica de manera vertical. Y también en ese mismo orden cabe mencionar que las tapas que sujeta la parte de atrás de donde va la gráfica, por donde nosotros conectamos los cables HDMI o los cables DisplayPort, para tú sujetar eso no necesita tornillo. Eso es algo que también que me encantó, que a la hora de tú colocar ya sea una gráfica o ya sea una tarjeta, vamos a decir con discos SSD, pues en la parte de atrás simplemente tú aflojas, jala un poquito, colocas lo que quieres hacer y es plug and play, no necesitas tornillo. Y aparte de que no necesita tornillo, me gustó muchísimo que la gráfica queda súper apretada. Aparte de que no tiene tornillo, hicieron un gran trabajo, porque la gráfica o cualquier otro componente que tú quieras instalar en los puertos PCI Express, pues te vas a dar cuenta que a pesar de que no usa tornillo, pues este gabinete viene con una muy buena tecnología en el cual queda bien apretado sin necesidad de tú tener que usar tornillos.
Chicos, creo que está todo dicho. Este gabinete lo recomiendo. Se va a quedar aquí en mi laboratorio. Me encanta cómo se ve mi humilde proyecto, como ustedes están viendo en esas imágenes. Voy a dejarte más información en la descripción de este video. Si sientes alguna duda, no olvides dejarme un comentario. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, que esto me ayuda a yo poder seguir haciendo videos como este. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.